Al entrevistado de hoy lo conocí porque él se nos acercó, nos contó lo que hacía y enseguida quisimos entrevistarlo. Y esto lo cuento porque si te parece que tu trabajo está en línea con las historias de diseño que se cuentan acá, estás muy bienvenida a contactarnos. Nuestro radar depende de ustedes, de los y las que escuchan el podcast y conocen proyectos de diseño social sobre los que les gustaría escuchar. Acá estamos escuchando a los entrevistados, pero también a las sugerencias e ideas de nuestros escuchas. Mateo Costa es un diseñador y filósofo colombiano trabajando con datos. Pero como dice él, los datos son solo una excusa para problematizar y hacernos preguntas. Nos cuenta en esta charla de Contradatos, una organización que diseña con datos para movilizar el pensamiento crítico y situado. Hablamos de su trabajo con niñez y de cantos de pájaros. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Mateo, soy diseñador de la Jorgeta de Lozano y desde hace mucho tiempo vengo habitando los márgenes del diseño, por decirlo así, y nada, muchas gracias por este espacio. ¿Y qué diseño estudiaste? Yo estudié diseño industrial en la Jorgeta de Lozano, estudié mi especialización y maestría en diseño allá y actualmente estudio una maestría en filosofía, que yo creo que es como una de mis grandes pasiones desde hace mucho tiempo. O sea, ¿estás haciendo tu segunda maestría? En filosofía, sí, en filosofía. Ok, ¿y qué estás investigando? Estoy investigando cómo nace la vida en medio de las ruinas, ¿sí? Entonces, estoy investigando por qué es posible que hubiera nacido vida, por ejemplo, en Chernobyl después de el desastre de radiactividad que hubo, o, por ejemplo, por qué los hongos Matsutake crecen en medio de tremendas catástrofes que hay. Entonces, estoy haciendo una investigación que probablemente se transforme ya en una investigación de doctorado desde la filosofía estética a propósito de cómo la imaginación o el futuro nace justamente en ese intermedio, esa potencia que hay ahí entre lo que se está muriendo, entre lo que se está yendo y lo que nace, que es justamente la vida que nace en medio de las ruinas, ¿sí? Hay como un intermedio ahí. Esa es la primera parte, que es de filosofía estética. La segunda parte, que es de filosofía política, me baso mucho en una filósofa colombiana que se llama Laura Quintana. Intento estudiar cómo de los cuerpos también surge la vida y surgen nuevas potencias y capacidades en medio de las ruinas o las adversidades. Y por último, estudio ya la parte más de filosofía y ecología, que es entender en términos biológicos cómo surge la vida en medio de las ruinas. Entonces, hay una gran literatura al respecto y es una forma interesante de entender el presente, a mi parecer, y tiene un gran enriquecimiento, digamos, metafórico a propósito de entender el presente que vivimos hoy. Entonces, ese es un diseñador metiendo sus narices en el campo de la filosofía, pero bueno. Y aparte de eso tenés un grupo que se llama Contradatos. ¿Qué es Contradatos? Bueno, mira, Contratos es un espacio de pensamiento y creación. Por cosas de la vida es una empresa, pues porque han salido varios proyectos, pero es sobre todo un espacio de pensamiento y creación que creamos con mi pareja, que se llama María. María también es politóloga, está estudiando una maestría en diseño, entonces digamos que en Contradatos es un espacio de creación donde usamos los datos para movilizar el pensamiento crítico, situado para cambiar las preguntas que nos hacemos a propósito de los problemas que abordamos. Y digamos que también Contradatos es una respuesta a todas estas formas de diseño que ni a María ni a mí nos gustaban. Hemos estudiado en la academia, pero también hemos visto en el sector público, entonces Contradatos se vuelve como un espacio de pensamiento y creación que busca dar respuesta o quizá problematizar esas formas de diseño, digamos, que nos incomodaban, que no nos gustaban o que no se ajustan, digamos, a la forma en la que nos parece importante o interesante ver el mundo. Y cuando decís un espacio de pensamiento y creación, ¿quiere decir que tienen clientes o no? Sí, sí, por cosas de la vida, sí. El año pasado estuvimos trabajando, por ejemplo, con UNICEF, trabajamos con UNICEF y a propósito de lo que te contaba,
Contradatos surge como una forma de hay que cambiar la forma en la que nos hacemos preguntas. Por eso en contradatos, digamos, gran parte de lo que hacemos tiene que ver con estadística, datos, cómo entenderlos, que eso está muy de auge y muy de moda ahorita, pero sobre todo lo que más nos interesa es la parte filosófica del asunto. Entonces, creemos que el diseño también tiene toda la potencia para cambiar la forma en la que nos hacemos preguntas y cambiar la forma en la que nos hacemos preguntas, cambia la forma en la que diseñamos. Un ejemplo con esto, el año pasado tuvimos una semana completa con UNICEF, nos contrató UNICEF para la COP16 y las preguntas que todos y todas querían que nos hiciéramos para los niños es, ¿cómo se imaginan los niños el futuro? ¿Y qué quieren los niños en el futuro? Entonces decíamos, vale, es interesante saber qué quieren los niños, niñas y adolescentes sobre su futuro, pero una de las cosas que evidenciamos desde el diseño es que los imaginarios que tienen niños, niñas y adolescentes sobre su futuro es hay que poner la basura en la bolsa adecuada, ¿sí? Hay que hacer una huerta, ¿sí? Vale, listo, pero no circulaba un discurso en los niños a propósito de cómo esa basura se conecta con un ecosistema mucho más grande, ¿sí? O que tiene que ver, por ejemplo, el oso andino, de donde circulan, por ejemplo, con la producción de semillas y esas semillas que reverdecen el medio ambiente. Entonces, uno de los hallazgos que tuvimos en ese espacio, porque todos los ejercicios pedagógicos y de datos que hacemos con las personas los usamos como ejemplos de investigación, fue hay que modificar la forma en la que estamos entendiendo el cambio climático. Primero, todos los niños decían, es que el cambio climático es algo que va a llegar, no que ya llegó. Segundo, que como si con las respuestas individuales fuera suficiente para asumir digamos, la complejidad del cambio climático. Y tercero, que el lenguaje que estaban usando los niños, claramente, niños, niñas y adolescentes, claramente, por la educación ambiental de los colegios, no corresponde a las complejidades que vimos. Así que lo que les propusimos es, hay que cambiar las preguntas, y las preguntas implica empezar a ver el fenómeno ecológico de la naturaleza, el cambio climático, de la justicia climática, y hay que cambiar y verlo de una forma mucho más amplia. Es decir, lo que hicimos con esos dispositivos es que un niño, niña, adolescente pudiera entender cómo esas aves migratorias que vienen de Canadá tienen que ver con el ecosistema que tienen cercano, con todo lo que reverdece a su alrededor y hay una sensibilidad ahí que es importante transformar. O sea, las COP son las asambleas globales sobre el cambio climático, ¿no? Y la idea cuando se consulta a los niños y las niñas es también tener una incidencia en las recomendaciones que hace la COP. Claro, claro. Entonces, gran parte del espacio de lo que se hizo en la COP fue, vamos a escuchar a niños, niñas y adolescentes sobre su perspectiva del cambio climático. Y nosotros decíamos, eso es maravilloso, hay que ampliar la participación activa. Pero el principio que tenemos en Contradatos es, también hay que cuestionarnos y reflexionar sobre cuáles son los criterios, discursos, imaginarios a partir de los cuales hablamos sobre el ecosistema. Entonces, recogimos una gran cantidad de datos con unos dispositivos pedagógicos que nosotros colocamos en el espacio, que están hechos para detonar conversaciones, pero también propiciar acciones muy concretas. A ver, pero contame cómo son esos dispositivos pedagógicos. Digamos que son artefactos que ponemos en el espacio con preguntas y esas preguntas nos permiten detonar conversaciones con las personas. Entonces las preguntas nos permiten recoger datos, pero también interactuar con las personas. ¿Y cómo recogen los datos? Porque si hay un póster. Tenemos varias formas, hay unos que son de forma analógica, entonces las personas van respondiendo y de acuerdo a sus respuestas se van haciendo datos, eso ya se hace y se hace en varios lugares, pero también tenemos algunos dispositivos digitales con los cuales las personas van pasando y se van recopilando datos, y el concepto de lo que hacemos no es generar visualizaciones de datos propiamente, no nos interesa generar visualizaciones de datos como tal simplemente, sino cómo los datos interpelan quiénes somos, y cómo nos vemos a nosotros y nosotras mismas. Entonces, cuando hablábamos con los profesores y las profesoras en la COP, los datos que recogíamos que se podían visualizar en el espacio, la primera pregunta que salía es, ¿por qué todos y todas estamos abordando el cambio climático como si correspondiera solo a respuestas individuales? Esto requiere entenderlo de una complejidad mayor y requiere ampliar nuestro discurso y nuestro entendimiento sobre el cambio climático, ¿sí? De hecho, una de las hipótesis que salieron de este espacio fue que las personas que reciclan o quienes reciclamos, sentimos que por esa acción ya hicimos suficiente por el mundo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, entonces ya eso es suficiente, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, justamente son el tipo de preguntas que salen de ahí y usamos esas visualizaciones de datos que salen ahí para interpelar quiénes somos, para seguir propiciando preguntas y acciones concretas.
O sea que ustedes visualizan algunos datos para poder poner algunas preguntas claves y que los adolescentes y los niños abran el espectro de complejidad que tiene el tema del cambio climático y a la vez con sus respuestas generan otras visualizaciones. Y todo esto sucede en un espacio de exhibición. O sea, ¿esto lo hacen como en un museo, en algo por el estilo? Esto lo hicimos en una ciudadela educativa grandísima en la que estuvimos. Colocamos algunos dispositivos. Digamos que más que el visualizar datos, es sí, los datos se vuelven una excusa, se pueden ver, pero es sobre todo cuáles son las preguntas que surgen de ahí, cuáles son las acciones concretas que surgen de ahí. Entonces, claro, el método de diseño ya no es vamos a encontrar problemas, el método de diseño no es visualicemos datos para que sea lúdico o interactivo solamente, sino pues usemos los datos para ampliar, claro, como tú dices, los imaginarios, el discurso y problematizar, digamos, los temas actuales que tenemos, pero también para generar otras preguntas al respecto. Entonces, sí, claro, y los pueden ver en nuestra página de @contratospregunta o en contratos. Ahí pueden ver diferentes dispositivos que vamos colocando en el espacio porque nos gusta interrumpir el espacio, interrumpir el circuito del espacio, poner otro tipo de preguntas sobre el espacio. Y eso tiene que ver, digamos que con esa pulsión que ya había habiendo desde el pregrado, y es que el diseño se encargaba de dar respuestas a problemas. Y a mí eso me generaba mucha incomodidad, ¿sí? Porque decía, la gran limitación del diseño de que da respuestas a problemas, pero no problematiza los problemas, pues sigue cayendo en lo mismo, ¿sí? Se vuelve circular y se vuelve un círculo vicioso que incluso intensifica los problemas que ya vivimos. Y ustedes con estas preguntas que recopilaron de los niños y las niñas, ¿qué hicieron? Hacemos investigaciones, entregamos a UNICEF y a la alcaldía de Cali los datos y la información, donde sacamos unos hallazgos claves diciendo primero, pues miren, hay niños, niñas y adolescentes que están hablando del cambio climático, primero como si no estuviera ocurriendo, ¿sí? Segundo, creo que hay que empezar a repensarse qué entendemos por educación ambiental y qué es lo que estamos estudiando a propósito del cambio climático, ¿sí? No se trata simplemente, tú hablabas con los niños, niñas y adolescentes que lo que piensan es maravilloso, es fundamental, pero tu discurso estaba en reciclaje y huertas. Y uno dice, aquí hay que ampliar el espectro. Esto se requiere un cambio profundo para empezar a entender las complejidades de lo que estamos viviendo. Y a partir de allí, dependiendo de los proyectos, pues formulamos algunas acciones que pueden ser interesantes o provocadoras para seguir trabajando. Así que, pues, una de las partes que hacemos es generar dispositivos, pero pues también hemos tenido que trabajar en esa intersección entre hacer mediciones, entre trabajar con datos de una forma un poco más técnica, pero también un poco más interactiva con lo que te estoy diciendo. Así que eso es. ¿Ustedes hacen mediciones de qué? Hemos trabajado mucho como te decía al inicio, siempre trabajamos desde los márgenes. Entonces, María y yo venimos de tanto de haber trabajado con fundaciones como haber trabajado con sector público de manera individual, ¿sí? Y nos dimos cuenta que hay un auge de cómo medir el impacto de las cosas. Entonces, todo es cuántos beneficiarios hubo. Además, esa palabra de beneficiarios, que es problemática, pero también hay otras formas de nombrar a quienes hacen parte de los proyectos. Y nos dimos cuenta de que hay todo un auge de esto de proyectos que buscan financiación, y lo que están diciendo es, bueno, dime cuántos beneficiarios tuviste, a cuántos les llegaste. Y esta es la forma en la que se suele medir para conseguir financiación, ¿sabes? Entonces, digamos que hemos trabajado, y sí, trabajamos en un proyecto con cooperación alemana, con organizaciones sociales, para repensar un poco la forma en la que medimos y entendemos el impacto de los proyectos que hacemos, ¿sí? Que no se queden simplemente en indicadores de resultado, que no queremos que los datos se vuelvan una simple instrumentalización o una simple extracción de las personas, sino cómo se devuelven los datos a las personas para despertar su agencia, pero también para seguir haciéndonos preguntas. Hemos trabajado, el ejemplo que te doy, con cooperación alemana, trabajamos ello, y estamos todo el tiempo en los márgenes, ¿sí? Todo el tiempo en los márgenes. ¿Qué quiere decir estar en los márgenes? Porque la COP no es ningún margen. O sea, la COP es la asamblea mundial más importante que hay sobre el cambio climático. Yo creo que tiene mucho de los márgenes. En la COP asistían personas que históricamente estaban relegadas del discurso o de las preguntas sobre el cambio climático. Y cuando hablo de los márgenes,
es que siempre hay un pie en cada lado. Es decir, nosotros tenemos un pie en términos de nos están contratando para pensar respuestas concretas desde el diseño. El diseño tiene que dar respuesta. Pero por otro lado, también el pensamiento crítico, una apuesta política es hacernos preguntas profundas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo abordarlo de una manera mucho más compleja, ¿sí? Yo me cansé, creo que nos enfocamos mucho en la parte ecológica, ahorita te puedo contar otros ejemplos, pero yo me cansé mucho de ver estos proyectos en la universidad, estos espacios donde es, hagamos la huerta y el espacio de reciclaje, y ya, y yo decía, claro, el imaginario que tenemos para dar respuestas a los problemas hace parte de las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, cuando te digo que los márgenes es porque por un lado tenemos que dar respuesta a muchas cosas, tenemos que medir muchas cosas, pero estamos todo el tiempo haciendo una crítica constante de por qué hacemos lo que hacemos y cómo nos hacemos preguntas mucho más profundas para asumir lo que estamos viviendo. Cuando hablo de los márgenes me refiero, tenemos que entender la matemática, digamos, un poco más robusta para entender los datos, pero también nos hacemos las preguntas filosóficas importantes para esto. Cuando hablo de los márgenes me refiero a que hay que diseñar dispositivos y artefactos digitales o análogos muy concretos y a veces tienen que ser lúdicos y interactivos, pero lo lúdico y lo interactivo no se puede volver una infantilización. Entonces, todo el tiempo estamos habitando estas contradicciones y el motor de Contradatos es la contradicción todo el tiempo, es habitar ese sentido que es como, estamos haciendo esto, pero ¿en qué momento podemos, digamos, dotarlo de una complejidad tal que nos permita hacernos preguntas mucho más interesantes? Y eso te puedo más adelante dar unos ejemplos de experiencias personales, pero también como vimos que, por ejemplo, el design thinking responde para nosotros de manera limitada a este tipo de cosas y Contradatos surge como otra vez, como una pregunta de esto de decir, bueno, están surgiendo muchas corrientes de diseño, no solo diseños del sur, sino diseño de colonial, que están haciendo otra apuesta por cómo pensarnos el diseño desde el sur global. Yo creo no, estoy convencido que Contratos es una apuesta por cómo pensarnos desde la práctica y desde el pensamiento, un diseño desde el sur global que no simplemente se queda poniendo dispositivos en el espacio y visualizando data, ¿sí? Sino que es un diseño que busca pensar, preguntarse sobre la complejidad de nuestro presente. Y por eso abogamos por un diseño con datos, sea riguroso, pero también un diseño que tenga la capacidad para hacerse preguntas filosóficas muy complejas. ¿Sí? Yo vivo el diseño todos los días, soy un poco obsesivo también, entonces lo veo en todo lado y todo el tiempo lo respiro, pero el diseño sin preguntas filosóficas complejas se queda corto. Se llena de buenas intenciones que hacen que se quede como una palabra mágica que lo puede resolver todo y ya. Una de las cosas que hicieron con los niños como parte de este trabajo que hicieron en la COP es algo en relación al canto de los pájaros. ¿Querés contarme qué hicieron? Claro, claro. Digamos que todos los dispositivos que diseñamos fueron en construcción con UNICEF y lo que les propusimos es hagamos preguntas difíciles y complejas a los niños, niñas y adolescentes. Diseñamos un paisaje sonoro con 11 aves que eran de Cali, de Valle y de Valle del Cauca y cogimos los audios de estas aves e hicimos un paisaje sonoro donde los niños, niñas y adolescentes los iban escuchando, pero les hacíamos preguntas profundas al respecto. Cuando ellos terminaban de hacer el recorrido, hacían un diálogo sobre cuáles eran las posibles aves que habían escuchado. Entonces, el primer ejercicio era un ejercicio de asociación. ¿Cuáles de estos sonidos ustedes habían escuchado? Y hay unos que habían escuchado 2, 3, 4 sonidos de cantos de pájaros. Y empezaban a pensar un poco, claro, estos pájaros yo me escucho en mi vida cotidiana. Y además nos preguntábamos si ahora escuchan más o menos de estos cantos. Y aquí empezaba una conversación interesante. Es decir, si ustedes hace 2, 3 años escuchaban 5 cantos de pájaros y ahora escuchan 2, eso responde a una complejidad del cambio climático en términos de que las aves migratorias no están pasando por Cali, Valle y Cauca y no se está haciendo todo, digamos, el circuito ecológico que está de por medio, ¿sí? Si estas aves no están viniendo es porque los cambios climáticos no se lo están permitiendo y por algo está pasando eso. Y empezaban a aparecer otras preguntas mucho más interesantes. Es como ampliar el imaginario del discurso
de ellos y ellas. Y por otro lado, hacíamos preguntas que eran complejas, que fueron un poco polémicas, pero que fueron súper interesantes, que era, ¿qué emoción sentirías si no volvieras a escuchar este canto? Y empezamos a recopilar datos de qué pasaría si no lo volviéramos a escuchar. Y eso activa algo en los niños, niñas y adolescentes, que era despertar una sensibilidad en términos de qué lugar ocupo yo con respecto a esto que está ocurriendo. Y el asunto de las huertas o reciclemos ya pasa a un segundo lugar, que es importante, sino pasa a un asunto de diseño situado, que es qué lugar ocupo yo en eso. Entonces, cuando te digo que no simplemente visualizamos datos, porque visualizar datos es hacer una encuesta de percepción donde ponemos cosas bonitas en el espacio, aquí lo que estábamos pensando es cómo el diseño puede detonar conversaciones mucho más profundas sobre un tema muy importante de primer lugar. Y ahí es donde la pregunta de cómo te imaginas el futuro es importante y relevante. Porque si le preguntamos a todos y todas cómo se imaginan el futuro, muy lindo, el diseño de futuros hace algo muy interesante, pero la gran limitante del diseño de futuros es que el diseño de futuros está, los límites del diseño de futuros son el campo de lo pensable nuestro, lo que podemos imaginarnos. Entonces, si lo que podemos imaginarnos se limita solo a el ejemplo que te acabo de dar de reciclaje y huertas, pues ese es el campo de cómo imaginamos nuestro futuro. Entonces, ampliar ese marco implica empezar a encontrar otras formas de imaginar el presente. Por eso nosotros no empezamos diciendo, vamos a hacer alternativas o dime cómo te lo imaginas. No, lo que buscamos es interpelar, profundizar, reflexionar, mover el pensamiento. La gran pregunta del diseño que nos estamos pensando aquí encontrar es cómo movilizar el pensamiento crítico y la acción situada. Y para eso el principio clave de lo que hacemos es dudar de nosotros y de nosotras. Por eso esta intersección que es a veces tan compleja para nosotros y nosotras, pero la vamos poniendo sobre la mesa, que es ciencias del comportamiento, filosofía, que son datos. Entonces, ahí empiezan a haber unas intersecciones, pero siempre bajo la lógica de la filosofía, del diseño crítico, para hacer las cosas. Y eso es. Esta entrevista es parte de las listas Niñez y Diseño, Infografía y Visualización de Datos, Colombia y Diseño con lo no humano. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Mateo nombra a varios de los colegas que lo influenciaron: Alfredo Gutiérrez, Pablo Calderón Salazar y Cristian Sabogal. A ellos ya los entrevistamos en este podcast. Son los episodios 91, 241 y 650. Incluso a Alfredo y a Cristian los considero colaboradores de este podcast porque ellos me recomendaron ya a varios que fui entrevistando. Ellos siguen el podcast y nos tienen en cuenta. Cuando pasan estas cosas, me doy cuenta de cuánto el podcast representa una comunidad de hacedores que estamos pensando juntos desde diferentes territorios. Sigamos ahora escuchando a Mateo, que tiene mucho más para contarnos. Una de las preguntas que ustedes se hacen es, ¿qué preguntas no se pueden responder con datos? ¿Cómo se la resolvieron? Gracias por esa pregunta, y es tal y como lo ponemos sobre la mesa ahorita en este auge de todos y todas midiendo datos. Saquemos datos, hagámoslos más lúdicos, interactivos, expliquémoslos a las personas, y por eso ya voy a responderte con esto. Ahora todo el mundo habla de visualización de datos. Visualicemos datos. Nosotros decimos, claro, la visualización de datos está en el campo de facilitar los datos. Nosotros queremos, bueno, sí, que las personas vean los datos, pero es que complejicen con esos datos. Y la pregunta a propósito de ¿qué es eso que los datos no pueden medir? Fue una pregunta que nos hicimos en un taller con DataSketch, que es una organización que hace unas cosas en datos fantástico aquí en Bogotá. Hicimos un taller en el que
abordábamos la literatura de Borges, ¿sí? Con algunos dispositivos pedagógicos para hacernos preguntas. Y cogimos el cuento, ese maravilloso cuento de Borges que es Funes el Memorioso, ¿sí? Y esa parte de Borges donde dice algo que para mí, eso yo lo leí en el pregrado y yo decía, yo necesito diseñar con esto. Porque decía Borges que pensar, la posibilidad que tenemos de pensar es porque podemos olvidar cosas. Si pudiéramos recordarlo todo, no podríamos pensar. Podemos pensar es porque podemos abstraer, porque hay un vacío constitutivo en nuestra memoria que no nos permite recordarlo todo. Y gracias a que podemos olvidar es que podemos pensar. Y ahí la pregunta del espacio con los dispositivos que llevamos, claro, podemos medir el olvido se puede medir, una inteligencia artificial puede olvidar, y ahí la pregunta del pensamiento se volvía clave. Entonces, nos hacemos todo el tiempo preguntas sobre lo inabordable. Ahorita estamos diseñando dispositivos sobre el amor, por ejemplo, sobre qué implica el acontecimiento del amor. Entonces, estamos leyendo literatura, un libro maravilloso del filósofo Alain Badiou sobre el acontecimiento del amor, y habla sobre cómo el amor es un acontecimiento, se entiende sin idealizarlo para nada, un acontecimiento radical que cambia los márgenes de lo que tú pensabas. Y empiezan a aparecer palabras como lo absurdo, lo inabordable. Y claro, ¿cómo podemos medir lo inabordable que escapa al campo de lo que podemos representar? Esas son las preguntas que nos interesan hacer a nosotros. Y con eso llevamos preguntas a la calle, a los espacios. Yo habité muchos espacios donde con filósofos y filósofas que hablaban de llevar la filosofía a la calle. Bueno, yo creo que contratos es otra forma de llevar el diseño y la filosofía a la calle con datos. Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos. Y por eso te digo, gran parte de mi pasión por esto, pero también de mi conflicto con todo esto, porque lo vivo, esto lo vivo todo el tiempo, lo respiro todo el tiempo, es cuando estudié diseño decía, estas preguntas no pueden circular por el espacio, como el diseño porque el diseño quiere encontrar problemas por todos lados y querer solucionarlo sin preguntarse por qué ese problema responde porque ese problema es pertinente ni siquiera. Y eso me incomodaba mucho. Y afortunadamente encontré profesores y profesoras que algunos ya han estado en entrevistas aquí contigo. Uno es Alfredo Gutiérrez, que dirigió mi tesis de maestría. Pablo Calderón también pasó por acá hablando de diseño situado. Son profesores a los que les agradezco tanto. Otro gran profesor y gran amigo actualmente que se llama Cristian Sabogal, con quien pude conversar y discutir todas esas cosas. Y en ese ejercicio, digamos que ya después de un tiempo nace contratos diciendo, bueno, diseñar es también problematizar lo que estamos haciendo. Podemos, y yo creo que el diseño, no debe haber una falsa dicotomía entre el diseño crítico y el design thinking de si solucionamos problemas o hacemos una crítica de los problemas. Yo creo que el diseño es un motor de cambio, pero también un motor de cambio situado, ¿sí? Y eso es lo que es para mí súper relevante, y por eso este tipo de preguntas de qué es lo que no se puede medir para nosotros y nosotras es importante. Bueno, nos recomendaste algunas cosas, ¿no? Como el acontecimiento del amor de Alain Badiou y del Funes el Memorioso de Borges. ¿Hay algo más que nos querés recomendar para leer, escuchar, mirar? Bueno, mira, en este momento vamos a empezar a hacer en Contradatos algunos dispositivos pedagógicos a propósito de lo que implica envejecer, ¿sí? Estamos leyendo un libro de la filósofa Laura Quintana que se llama El tiempo que queda, y aborda, digamos, desde una perspectiva crítica lo que implica el cuerpo que envejece, pero también esa perspectiva problemática que tenemos sobre que envejecer es perderse en el espacio, es perder las capacidades por completo. Entonces, Laura Quintana aborda todas las potencias que tiene el envejecer, pero también hace una crítica a todos los discursos que están detrás. Y otro texto que me parece súper interesante para todas y todos los oyentes es el de El Design Thinking no da en el clavo. Es un texto, es un artículo muy interesante que hace una crítica al Design Thinking. ¿El design thinking da en el clavo? No dan el clavo, no dan el clavo. No dar el clavo. Ese es el nombre del artículo, lo pueden buscar perfectamente en cualquier buscador, les aparece. Decime, ¿y qué van a hacer con el envejecer? ¿Que tienen un proyecto, tienen un comitente? ¿Cómo viene ese trabajo? Nosotros actualmente tenemos diferentes proyectos que estamos haciendo, otros con la Secretaría de Cultura de Bogotá, otros con Bibliored en Bogotá, otros con una gran organización que se llama Nodo Sur, pero también diseñamos algunos dispositivos pedagógicos a partir de temas que nos gustan.
Entonces, acabamos de trabajar el tema del amor, problematizar qué significa el amor. Luego vamos a pasar al tema de envejecer, luego vamos a pasar al tema de la amistad, pero también nos vamos a hacer otros dispositivos a propósito de con diseñadores y diseñadoras, porque tenemos unas conferencias este año a propósito de si el diseño es neutral o no, a propósito de este texto de Design Thinking no en el cloud. Entonces vamos a problematizar como todas las limitantes que tiene ese diseño tradicional y el Design Thinking a la hora de abordar problemas. Vamos a tener algunos dispositivos pedagógicos con algunos ejemplos específicos de este texto. Cuando vos decís de dispositivos pedagógicos, ¿esos dónde los ponen? ¿Siempre en exposiciones o hay otros lugares donde los dispositivos pedagógicos tienen lugar? Han estado en calle, han estado en ciudades educativas, han estado en espacio público, han estado en espacio privado, con talleres, con todo. Hay muchos que han sido digitales. Entonces, hay muchas formas en las que circulan. Y es eso, es activar y movilizar el pensamiento crítico, digamos que desde diferentes lugares y espacios. Eso es. ¿Y con el envejecer qué van a hacer? Por el envejecimiento vamos a problematizar lo que implica envejecer. Entonces, eso es lo que nos interesa. Porque el gesto clásico es hacer un dispositivo o una visualización de datos donde se le pregunta a las personas qué percepciones tienen sobre el envejecimiento y ya. Aquí lo que queremos es problematizar, hacer una crítica a todos estos discursos que están detrás del envejecimiento y qué lugar ocupamos nosotros y nosotras al respecto. ¿Sí? Laura Quintana en el libro habla de cómo a medida que va pasando el tiempo nos hacemos más conscientes de nuestra finitud, por ejemplo. ¿Sí? Y cómo eso despierta otro tipo de conciencia sobre el presente que vivimos, ¿sí? Sobre el presente que nos queda, pero también sobre el presente que dejamos. Y eso para nosotros es muy interesante y muy provocador. Y si me permites decir otro texto que para mí fue clave, y con esto me gustaría contar algo muy, muy corto, pero algo que para mí fue revelador, fue el libro, la Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, de la filósofa Hannah Arendt, cuando aborda el tema de la banalidad del mal. Este libro a mí me gustaría recomendarlo porque yo creo que es fundacional para contratos o para mi vida como diseñador. En ese libro habla de Eichmann, que era uno de los encargados en las SS en Alemania. Era uno de los encargados de hacer que circularan los vagones para que el genocidio fuera mucho mayor, para que murieran mucho más judíos. Y una cosa que aborda Hannah Arendt estudia y entiende lo que hacía Eichmann. Eichmann se encargaba de hacer eso y era un tipo súper juicioso con su trabajo. Hacía su tarea, se levantaba temprano y se acostaba tarde y era súper juicioso con su tarea. Y cuando después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, van a juzgar a Eichmann, lo van a juzgar, en su momento se ven todas las cámaras hacia Eichmann y le preguntan a Eichmann si es consciente de las atrocidades que cometió. Y Eichmann dice, pero ¿cuál es atrocidad? ¿Qué pasó? Si yo solo estaba cumpliendo órdenes. Y todo el mundo dice, pero ¿qué es este tipo tan cínico, monstruo? Todo el mundo pensaba que a Eichmann le iban a salir cuernos de lo malo que era. Y Eichmann dice, no, pero pues esto es normal, pues yo estaba cumpliendo mi trabajo. Ese era mi labor, ese era mi trabajo. Yo estaba en un cuarto viendo cómo arreglaban los planos y los recorridos para maximizar la función datos de que pudiéramos, digamos, matar de una forma mucho más clara, con una producción mejor hecha. Y entonces Hannah Arendt dice, esta es la banalidad del mal. La banalidad del Eichmann no era un ideólogo, Eichmann era un tonto útil. Un tonto útil que a la ideología de su época seguía orden. Y cuando yo leí esto, Mariana, para mí fue revelador porque yo dije, ay, jue madre, ¿qué somos los diseñadores? Si los diseñadores nos encargamos solo de diseñar soluciones a problemas que no entendemos, que desconocemos, ¿qué tan tontos útiles podemos llegar a ser? Y a mí eso me despertó algo que era como, esto no puede pasar, ¿sí? Esto no puede pasar. Y por eso, hoy desde el diseño también nos tenemos que pensar el genocidio de Israel a Palestina, por ejemplo, nos tenemos que pensar todas las injusticias y desigualdades que estamos viviendo. El diseño no puede ser solamente un operador de solucionar problemas. Y esto lo viví en carne propia con los proyectos que hice en la universidad y yo siempre estuve incómodo. Toda mi carrera estuve incómodo y después entendí que la incomodidad era el motor de la forma en la que yo diseñaba. Así que este libro para mí fue de los más interesantes. Hannah Arendt no habla de diseño,
esa asociación la hice yo, pero para mí fue reveladora. Así que mientras estudiaba diseño, escribía a profesores a ver si podía entrar a las clases de filosofía o de literatura, porque para mí no era suficiente, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación. Entonces, vos dijiste que te gusta esto de trabajar desde la incomodidad. ¿Y eso cómo lo relacionas con esto de trabajar y admirar el diseño del sur global? ¿Me permites responder a esa pregunta? Y gracias, Mariana, con este texto del Design Thinking no en el clavo, además porque explicaba muchas cosas que viví durante el pregrado. Da un ejemplo muy interesante. Dice, hay un conjunto de diseñadores que van a diseñar, van a hacer una intervención de diseño desde el Design Thinking. Lo formulan así, para mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía. Entonces, la forma en la que diagnosticaron el problema, y aquí es donde digo, los diseñadores y diseñadoras no sentían incomodidad por ese proyecto, es la forma en la que diagnosticaron el problema era que a las personas les faltaba empatía con la policía, primero, y lo segundo es que no conocían suficientemente bien lo que hacía la policía. Está registrado en ese texto que les comenté, Design Thinking no en el clavo. Y claro, entonces empiezan a generar un montón de soluciones para que la gente sienta más empatía por la policía y se dan cuenta, al final es como, claro, el asunto no es simplemente empatía. Yo no, el problema de la empatía es reduccionista con respecto al problema de la relación entre la ciudadanía y la policía, sobre todo cuando se viven violencias estructurales tan fuertes, ¿sí? Yo trabajo en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en otro laboratorio. Ya, y la pregunta por esa relación entre la policía y la ciudadanía no se resuelve con design thinking de es que les falta empatía o la ciudadanía tiene que conocer qué hace la policía y ya. No, o sea, se requiere un pensamiento mucho más complejo al respecto. Pues este texto de Design Thinking no en el clavo habla de cómo las buenas intenciones de los diseñadores que no están incómodos, sino que van dando soluciones por ahí, les parece suficiente para, para diseñar. Y ahí es donde el pensamiento reduccionista y occidental desde el diseño cree que nosotros podemos salvar a otro, ¿sí? Si me permites, voy a dar el segundo ejemplo. Cuando yo estaba ya empezando a cursar mi maestría, tuve un viaje a Perú. En el viaje a Perú, viajamos diseñadores, biólogas, arquitectos, en un proyecto con INAVIF, que es como el ICF acá, que es en Colombia, que es un lugar donde es un lugar de acogida para niños, niñas y adolescentes, jóvenes. Y claro, mira que fue súper interesante porque fue 3 meses de hacer proyectos y todos querían hacer design thinking, no hagamos proyectos, solucionemos los problemas de X. Y a mí esto me generaba mucha incomodidad porque ellos decían, estamos salvando la vida de estos jóvenes, estamos haciendo algo por ellos. Y en la última semana, yo me hablaba mucho con la psicóloga que en ese momento estaba allá. La psicóloga me dijo algo que para mí fue revelador, María. Creo que es una pregunta que nos deberíamos llevar todos los diseñadores y diseñadoras. Me dijo, mire, el mejor ejercicio de diseño que ustedes habrían podido hacer es no haber venido nunca. ¿Sí? Y yo le dije, pero ¿por qué? Yo tenía algunas suposiciones al respecto, sobre todo por esta lógica salvadora de vamos a salvar a estos niños, cosa que me parece súper problemática y occidental además. Y decía, mire, aquí pasa algo muy particular. Estos son niños, niñas y adolescentes que sufrieron abandono. Y personas como ustedes, que vienen cada 6 meses, vienen, trabajan aquí 3 meses y se van. Ustedes no se imaginan en términos psicológicos la venida de ustedes, cómo alimenta ese trauma. Porque hacer que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a sentir esta lógica de que alguien viene, se encariña y se vuelven a ir. Y además, pues los traen a ustedes para no tener que pagar profesionales de planta. O sea, ustedes son la excusa perfecta del sistema para que se reproduzca el problema. Ustedes lo son. Y allá hay un montón de diseño. Diseñemos problemas, diseñemos soluciones, hagamos más cómodos los espacios para los niños y adolescentes. Paparruchas, eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, un diseño que no se pregunte por la complejidad es un diseño que termina cayendo en la repetición de lo mismo. Incluso en este texto de Design Thinking no en el cloud aparece un proyecto que ellos se llaman, en el 2021, que ellos se llaman Think of Us, piensa en nosotros, y ellos hacen un proyecto muy interesante con jóvenes en lugares de acogida. Y el proyecto querían ponerlo un poco como para modificar o mejorar los espacios de estos jóvenes, digamos, la arquitectura del espacio donde habían jóvenes en hogares de acogida. ¿Hogares de acogida para jóvenes huérfanos o para jóvenes en situación migrante? Había de los dos, había de los dos, había de los dos, exactamente, había de los dos.
Y hay algo muy interesante donde ellos al final dicen, miren, después de terminar este proyecto nos dimos cuenta que aquí no hay nada que diseñar. Nos dimos cuenta de que el problema no es mejorarle las camas. Eso puede ser bueno y puede ser interesante, háganlo. Pero aquí el problema es que hay unas formas de violencia hacia los jóvenes que están acá que son desmedidas, la forma en que los tratan, la forma en la que les dicen los que tienen que hacer las cosas, la forma en la que los encierran, la forma en la que circulan todos estos discursos. Aquí hay un problema serio y mucho más estructural. Y el diseño no se puede simplemente poner a mejorarle las camas a las personas. Hay que hacerse preguntas mucho más complejas, como en hogares de acogida, ¿cuál es la pedagogía más relevante para acercarse a las juventudes que están allí? Y eso me parece que es una pregunta que no son el tipo de preguntas que nos hacemos encontrar, ¿sí? Que son preguntas que se preguntan por la complejidad de las cosas, pero que también están dispuestas a generar soluciones y acciones muy concretas sobre nuestro presente. Entonces, estos son los márgenes, eso es lo que estamos buscando evitar y esta es la incomodidad para responder a tu pregunta inicial. Y un diseñador o diseñadora que no está incómodo es un diseñador o una diseñadora que puede ser, y perdón decir esto, un tonto o una tonta útil, ¿sí? Entonces, estar incómodo es estarse preguntando todo el tiempo sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si tiene o no tiene sentido y si es relevante o no y a qué poder sirve lo que diseñamos. Por eso el pensamiento crítico en diseño, la filosofía y las preguntas son lo más importante en lo que hacemos. Los datos vienen después, porque eso es la parte técnica. Eso es lo que quería un poco comentarte a propósito de cómo ir el diseño. Y desde el sur global se están haciendo muchas cosas al respecto. Y por eso, para en su momento que a mí me decían, porque terminé mi tesis de maestría gracias al profesor, a Cristian Sabogal, el profesor Alfredo Gutiérrez, pues tuve summa cum laude, y me decían, no, pues vete, mucha gente me decía, vete a hacer tu doctorado, o sea, con esas notas te puedes ir. Yo le decía, no, aquí es donde se está produciendo conocimiento, incomodidad, aquí es donde se está produciendo un diseño situado y crítico con el que podemos hacer cosas. Y ahora que doy clases y voy a seguir dando clases, quiero ampliar los márgenes de eso que no vi cuando yo fui estudiante y creo que eso es un compromiso político por el diseño actualmente. ¿Y escuchás diseño en diáspora? Me contó un pajarito. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Admiro tu trabajo, normalmente sobre todo porque tu trabajo, y me permites, lo que tú haces es justamente uno de los horizontes de acción de lo que hacemos encontrar, ampliar el discurso, ampliar los imaginarios sobre lo que entendemos por diseño. O sea, la producción de conocimiento que has hecho, Mariana, con tu equipo, con Diseño y Diáspora, es ampliar los márgenes de lo que entendemos por diseño. Si el diseño se entiende como un instrumento solo para solucionar problemas, ahí estamos teniendo un pensamiento reduccionista. Esto que tú estás haciendo, como la clasificas por categorías, por temas, amplía el margen de decir, el diseño es más que esto. El diseño puede dialogar de tú a tú con cualquier disciplina, ¿sí? Lo que pasa es que necesita ser riguroso, necesita pensamiento crítico, situado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Mateo nos cuenta cómo se pueden utilizar datos para movilizar pensamiento crítico, como en la colaboración con UNICEF para la COP16. De paso, para los que no se acuerdan, las COP son las conferencias de las partes que organiza la ONU, y las más conocidas son las que son sobre cambio climático. Ahí ellos diseñaron dispositivos pedagógicos para interpelar a niñas y adolescentes sobre el cambio climático. Su enfoque pone en evidencia la insuficiencia de las respuestas individuales y la necesidad de cuestionar la educación ambiental tradicional, proponiendo un diseño que problematiza y no solo resuelve. Me encanta lo que Mateo nos plantea de usar el diseño para ampliar los imaginarios, con iniciativas como el paisaje sonoro con aves del Cauca. También me pareció interesante su énfasis en la incomodidad como motor de cambio para un diseño crítico desde el sur global. Mucho de nuestro diseño y del diseño que nos trae hoy Mateo es encontrar el equilibrio entre la acción concreta y el análisis profundo del contexto, para evitar caer en soluciones superficiales. Y ese análisis requiere datos, interpretaciones, preguntas y mucha crítica.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.